¿Qué tal? Les saluda Carlos Toledo. Bienvenidos a Debate Político. Hoy haremos una radiografía sobre la situación de seguridad en los últimos años y el comportamiento de los crímenes y la capacidad de respuesta de las autoridades. También hablaremos sobre las causas de la violencia en el país. Vivimos en una cultura intolerante. Además, las posibles soluciones a este clima de inseguridad, por dónde comenzar y debe el próximo gobierno mantener la tregua entre pandillas. ¿Cuál es el principal reto del próximo gobierno en materia de seguridad? Para analizar estas y otras interrogantes previo a las elecciones, nos acompañarán en el estudio el doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, el general Humberto Corado Figueroa, exministro de Defensa Nacional. Además, hablamos sobre las formas de violencia y el cometimiento de delitos con el doctor Miguel Fortín Magaña, director de Medicina Legal. Esto es Debate Político. Gracias, Carlos, y buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a Debate Político, el primero del mes cívico, el primero del mes de septiembre. Les invito a ser parte de nuestro debate esta misma noche. Síguenos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. También puede grabar sus preguntas en YouTube para nuestros invitados y se las haremos llegar. Solo envíenos únicamente el link para descargarlo de nuestra cuenta de YouTube. Iniciamos a continuación. Bueno, gracias, Sergio. Esta noche analizaremos la situación de inseguridad que vivimos en el país y la capacidad de las autoridades para persuadir o disuadir el crimen y aplicar la justicia. Para ello, damos paso a un reporte que nos ha preparado Salvador Martínez. Adelante. Los índices delincuenciales durante la administración del presidente Mauricio Funes han ido variando año con año, pero reflejan una disminución considerable si hablamos exclusivamente de los homicidios. Los robos y las extorsiones reflejan el mismo rumbo, pero en los últimos 2 meses esta variable ha cambiado. Sí, protesto. El 1 de junio de 2009, al tomar posesión Mauricio Funes como presidente de la República, uno de los principales problemas que enfrentó fue la seguridad pública, la que depositó en el entonces diputado Manuel Melgar. Sin embargo, ese no fue un buen año para Funes y Melgar, pues los asesinatos registrados sumaron 4.382, el mayor número en la última década, según las estadísticas policiales. De ahí que iniciaron una serie de planes para disminuir los homicidios, pero la estrategia dio pocos resultados al cerrar 2010 con 4.005 muertes violentas. 2011 ha sido el año más difícil para la administración Funes, pues los homicidios llegaron a 4.336 y en noviembre Melgar renunció al cargo. Protestáis bajo vuestra palabra de honor. El general David Munguía Payés tomó las riendas de la seguridad pública a finales del 2011 y en enero del 2012 puso al frente de la policía al general Francisco Salinas como director general de la Policía Nacional Civil. Ellos inician una serie de acciones que, junto a la tregua entre las pandillas, logran disminuir considerablemente los asesinatos desde el 9 de marzo del 2012. Ese año los homicidios registrados fueron 2.551, 40% menos que en el 2011. Pero el 17 de mayo la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la elección de los generales y son nombrados Ricardo Perdomo y Rigoberto Pleites como los encargados de la seguridad. Desde esa fecha la cifra de homicidios, robo y extorsión han experimentado un leve incremento que llevó el promedio de asesinatos diarios de 5 a 9. Hasta el fin de semana pasado la policía registraba 209 asesinatos en el mes, 45% más que los registrados
en agosto del año pasado. Las autoridades de seguridad pública y la Policía Nacional Civil aseguran que los planes policiales están en constante revisión, pero no descartan que más adelante puedan incrementar los patrullajes, principalmente en las zonas de mayor índice delincuencial. Regreso con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Salvador, por ese reporte. Hemos visto el estado actual de la seguridad en nuestro país. Ahora vamos a analizar el tema. Ya están con nosotros. Quiero disculparlo al doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, porque por problemas mecánicos con su automotor no va a acompañarnos físicamente. Pero más adelante lo vamos a tener a él con una llamada telefónica. En estudio nos acompaña el ex general Humberto Corado, exministro de la Defensa Nacional. También nos acompaña el director de Medicina Legal, el doctor Miguel Fortín Magaña. Bienvenidos a los dos acá a Debate Político 33. Iniciamos rápidamente con nuestro compañero Carlos Toledo con una pregunta que por supuesto la ciudadanía hace por medio de las diferentes redes sociales. ¿Qué opinan ustedes hoy por hoy del panorama actual que se plantea en esta nota? Inicio con usted, general. Bueno, muy buenas noches al pueblo salvadoreño y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con el doctor Fortín Magaña en este set. Bueno, la verdad es que para analizar la seguridad ciudadana y pública en el país, en un programa pues es bastante difícil, porque es tan complicado y tan amplio el tema que habría que hacer varias sesiones para poderlo analizar. Pero a mi juicio, lo que ha ocurrido es que después de los acuerdos de paz, en los cuales se buscaba que en El Salvador funcionara una democracia representativa y que realmente se respetaran los derechos humanos, supuestamente esos fueron los objetivos principales después de la guerra. Lo que hicimos en los acuerdos de paz fue debilitar la institucionalidad del país. ¿Por qué? Porque se emitieron leyes que realmente no estaban acordes con la realidad de nuestro El Salvador y debilitamos también el aparato de seguridad que teníamos. Entonces, con esas dos grandes deficiencias que arrancan después de los acuerdos de paz, entonces lógicamente no podíamos esperar nosotros una mayor productividad, digamos, en el campo de la seguridad ciudadana y la seguridad pública a estas alturas. Sobre todo que las amenazas en la actualidad pues son más complejas, son de mayor cantidad y de mayor envergadura. Entonces yo diría que por ahí comienza, digamos, las primeras dos grandes deficiencias por las cuales nosotros ahora estamos sufriendo este ambiente de inseguridad. Además, el crimen se ha internacionalizado. Vemos que la delincuencia no solamente afecta a El Salvador, sino que a toda la región centroamericana, incluso en niveles superiores, aún los Estados Unidos y países suramericanos que en el pasado fueron bastante tranquilos, ahora están siendo víctimas de bastantes delitos promovidos más que todo por el narcotráfico, por el terrorismo internacional, por la trata de blancas. Es decir, hay una gran cantidad de delitos que en el pasado pues no se manifestaban con la misma intensidad como en la actualidad. Pero volviendo al punto salvadoreño, yo creo que nosotros con los acuerdos de paz, tal vez de buena fe, se trató de emitir leyes que fueran más garantistas, pero realmente el resultado en la realidad ha sido contraproducente. Y debilitamos el aparato de seguridad porque hicimos desaparecer los 3 cuerpos de seguridad pública que en alguna medida pues habían funcionado bastante bien por más de 100 años. Algunos de ellos tenían algunas deficiencias que se pudieron haber corregido, así como se hizo algunas reformas en el campo militar, pero no se quiso hacer eso, sino que al contrario, el FMLN se empecinó en que esos 3 cuerpos de seguridad deberían desaparecer porque eran violadores de los derechos humanos y ellos querían una Policía Nacional Civil nueva, con una nueva mentalidad, respetuosa, comunitaria. Incluso querían que algunos asesores querían que la Policía Nacional funcionara incluso sin armamento, le cambiaron su funcionamiento, sus leyes, en fin, nosotros mismos nos debilitamos y por eso tenemos esta realidad actual. Muchísimas gracias, general. Doctor, su primera evaluación sobre los actuales niveles de agresión y violencia en el país. Bueno, ciertamente como comentaba don Salvador un poquito antes en el reportaje primario, ha habido una tendencia al alza en los homicidios en este último periodo.
Ahora, yo particularmente no creo que se deba al cambio de ministro, pues, o sea, de hecho, tengo en la más alta estima tanto al señor ministro como al señor director de la policía. Creo que son gente muy capaz. Creo que básicamente el problema tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el hecho que la famosa tregua o pacto, como ustedes le quieran llamar, realmente nunca fue un pacto que involucrara a la sociedad, sino que nada más se refería a los elementos de dos pandillas, antes llamadas maras, y ahora eufónicamente se le cambia el nombre por pandillas. Y verdaderamente pues el problema social está ahí. Es decir, este ha sido un país eminentemente violento en este último periodo en índices verdaderamente altos, ¿no? Los índices de homicidio han disminuido, después han aumentado, ahora andaría alrededor de los 8 más o menos por día, hace unos meses era 5 por día, pero desde el año pasado nosotros estábamos hablando de la tendencia al alza de nuevo después de una baja considerable y hacíamos la relación sin ánimo de querer predecir las cosas negativamente, que esto se iba a fracturar tarde o temprano y que se iba a fracturar porque no es un cambio genuino el que está viendo en estas personas. Y estoy completamente de acuerdo con el general sobre el pensamiento que de hecho está contenido en por lo menos 2 libros que yo conozco, uno del Lieutenant Commander Robert Eita se llama, en donde hace una referencia a una relación entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y cómo los procesos hacia la paz en un momento determinado producen cambios sustanciales, porque en El Salvador nos quedamos sin una fuerza policial que fuera garantista de lo que estaba pasando. Y esto es parte de las consecuencias de lo que ahora está ocurriendo. Okay. Antes de presentarles un collage de rotativos de lo que enmarcan en la madera algunos titulares, el doctor se acaba de referir rápidamente al tema de los homicidios, general. En su momento ustedes eran bien claros en decir en aquel entonces cuántos miembros del ente castrense y de la guerrilla en aquel entonces morían. ¿Qué opinión le merece a usted? Es decir, para empezar a combatir la delincuencia me parece que debemos de tener transparencia. Más de alguna oportunidad el doctor se le ha querido acallar en que él no dé cifras concretas. Ahora se está haciendo con una iniciativa, muy probablemente modificando las leyes. ¿Qué opinión le merece a usted como ex, no solamente militar, que lo sigue siendo, sino que como ex funcionario? Bueno, la verdad que cuando uno ocupa cargos importantes como los de ellos, tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad con la población y con el Estado. Y siempre quiere salir adelante, siempre quiere cumplir con las metas, siempre quiere tener éxito en todas las operaciones que se realizan, y la PNC es eminentemente operativa. Por lo tanto, pues para la PNC el indicador que la población hace más evidente es la cantidad de homicidios que se producen a nivel nacional. Y a veces sobrepasan cifras, pues digamos que no hay cifras aceptables para esto, pero en determinado momento esas cifras se disparan. Entonces yo creo que por ahí comienza este problema, que el celo profesional de querer siempre uno cumplir con su deber y tratar pues de que realmente el problema principal que está atacando a la sociedad salvadoreña, que es la delincuencia común y organizada, en diferentes manifestaciones, pues reduzca bastante sus niveles de incidencia en la población, porque realmente estamos viendo, se trata de muertos, se trata de personas que van a los hospitales con una gran carga para la salud pública y también que incluso pueden quedar en algún momento lisiados por efectos de la delincuencia. De tal manera que esto es preocupante. Entonces las autoridades, precisamente por eso es que tratan de minimizar el efecto, el impacto que esto tiene y lógicamente a ellos no les gusta que las cifras se les disparen, pero la realidad no la podemos esconder tampoco. Así que yo creo que esto hay que tratarlo muy profesionalmente y lo que se debe buscar es una mayor capacidad operativa, una mayor capacidad para enfrentar la delincuencia para que los índices realmente se reduzcan.
General y doctor, antes de ir a la siguiente pregunta, vamos a ir a algo que le hemos preparado. Es una serie de publicaciones que reflejan de la falta de recursos para garantizar la seguridad. Vamos a tener, mire, incapacidad policial en Morazán, es uno de ellos. Es un titular que mostraba acerca de solo había un policía aproximadamente y era un asignado, ni siquiera estaba ahí de planta, ¿no? Entonces, esta falta de fondos, esta falta de financiamiento cae bajo la categoría de la capacidad de la policía para operar, digamos, porque a la base de todo está lo económico para poder contratar oficiales para poder de repente investigar. Pero hay otro tema y usted lo dejaba claro o lo planteó y el doctor también lo insinuó cuando hablaba acerca de las actuales cuerpos de seguridad que nosotros tenemos. Y usted hablaba acerca de que durante los acuerdos de paz a petición del FMLN se había debilitado los anteriores cuerpos de seguridad. Traigo esto a colación porque hay publicaciones en Facebook, está también el Vox Populi en el que escuchamos quisiéramos que regresaran algunos antiguos cuerpos de seguridad y citan por ahí a la Policía Nacional, citan a la Guardia Nacional y notando que estos fueron cuerpos señalados por violación a los derechos humanos. ¿Cuál era la diferencia entre estos cuerpos de seguridad y el actual cuerpo de seguridad, llámese Policía Nacional Civil, que disuadía, si es que realmente disuadía la delincuencia común? Bueno, la verdad es que las diferencias entre los antiguos cuerpos de seguridad pública y la Policía Nacional Civil actual son bastante grandes. En primer lugar, aquellos cuerpos eran militarizados, ya estaban sometidos a una disciplina militar que es más estricta, que exige el cumplimiento del deber, que exige el cumplimiento de los planes, que exige el cumplimiento de los horarios de trabajo, que supervisa de una manera constante la actividad policial, y eso ahora pues realmente no sé hasta qué punto la PNC tiene la capacidad para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, el despliegue territorial que tenían los tres cuerpos de seguridad antiguos era muy adecuado. Por ejemplo, en alguna cabecera departamental o un cuerpo o un pueblo donde había Policía Nacional, no había Guardia Nacional. Y al contrario, viceversa. Y en algunos solamente había Policía de Hacienda. Es decir, estaban bien distribuidos los tres cuerpos de seguridad, tratando pues de cubrir todo el territorio y sabiendo que la Policía Nacional era urbana, la Guardia Nacional fue creada para el ámbito rural y la Policía de Hacienda pues se movía en ambos campos. De tal manera que ahí habían unas diferencias bastante grandes. En segundo lugar, había bastante disciplina, porque eran cuerpos militarizados que estaban sometidos pues, a una disciplina en la cual no se puede dejar de cumplir con el deber. Por ejemplo, a mí me extraña que en un puesto policial exista un solo agente. Eso realmente es increíble. Me parece a mí prácticamente inadmisible, porque eso es imposible que se pueda atender. Y si uno se relaciona los recursos que tenían aquellos cuerpos de seguridad con los que tiene la PNC, no hay ni comparación. Los antiguos cuerpos de seguridad dependían del Ministerio de Defensa y por lo tanto el Ministerio de Defensa tenía que atender con un solo presupuesto al Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y los cuerpos de seguridad, básicamente. Ahora son presupuestos independientes y el presupuesto de la Policía Nacional Civil triplica al presupuesto del Ministerio de Defensa, de tal manera que deberían de tener un poco de más efectividad y más presencia. Y por supuesto tienen mejores recursos materiales, más modernos. Y en fin, yo creo que los antiguos cuerpos de seguridad, con los recursos que cuenta la PNC en la actualidad, hubieran hecho un trabajo bastante mejor que el actual. Pero yo realmente no me quiero convertir en un crítico de la Policía Nacional Civil, porque realmente yo creo que ellos hacen el esfuerzo, pero realmente los resultados no están siendo acordes con el embate de la delincuencia y con el nivel de amenaza que tenemos contra la sociedad. Ok, queremos incorporar, antes de conocer también obviamente su posición, doctor Fortín Magaña, queremos incorporar, como ya lo habíamos adelantado, vía telefónica, nos acompaña un connotado jurista de nuestro país. Hablamos del doctor Francisco Beltrán Galindo, que lo tenemos acá en llamada telefónica, exministro de Seguridad. Doctor, un placer tenerlo acá en Debate Político. Gracias por su tiempo. Un gran gusto, Sergio, pidiendo disculpas, pero realmente se me hizo imposible poder llegar. Hemos estado muy pendientes, lo disculpamos y esperamos que todo haya salido muy bien, doctor.
Bueno, ahí estamos todavía con los problemas mecánicos que le explicaba, pero ahí estamos. Gracias. Bueno, terminamos acá y vamos rápidamente a auxiliarlo. Doctor, rápidamente estamos hablando del tema de seguridad. Como usted ha podido escuchar, tanto el doctor Miguel Fortín Magaña y el general Humberto Corado han exteriorizado cuáles son sus planteamientos y los retos de la seguridad en nuestro país y por supuesto el que tendrá el próximo presidente de la República. ¿Cómo visualiza usted con toda esa experticia que en algún momento usted tuvo de frente en el Ministerio de Seguridad? Bueno, yo creo que es un problema obviamente altamente complejo, muy multicausal, pero independientemente de eso, creo que hay ciertos ejes fundamentales que hay que tratar de hacer. Estaba escuchando al general y coincido con él que una de las cosas que debemos lograr es que la fuerza policial realmente actúe de acuerdo con resultados. Ese es un cambio importante que hay que hacer. No es sencillo porque desde que surge la policía, surge en base a unos acuerdos políticos que han contaminado mucho de lo que se ha venido haciendo y de la forma en cómo ha operado la policía en todos estos 20 años. Entonces, esa es una labor importante que hay que hacer. Hay que garantizar que la policía haga su trabajo y esto es fundamental. Sin eso, ningún plan de seguridad puede funcionar. Es decir, yo, por ejemplo, preferiría que el ejército no tenga que estar en la calle junto con la policía. Allí se están desviando recursos que los podíamos necesitar para la seguridad nacional. Pero, sin embargo, es necesario que anden respaldando a la policía, porque no obstante la cantidad de recursos que tiene, ya se habla de casi 400 millones o algo así, que es bastante presupuesto, sin embargo, no ve las condiciones físicas de los policías y no responden a esa cantidad de recursos. O sea, que ahí hay un problema de ingeniería, de sistema, de forma de manejo, de mística, que quizás es la parte más complicada que haya que trabajar. Pero para mí eso es como el eje central. A la par de eso, obviamente hay reformas normativas, obviamente hay un reposicionamiento de la autoridad civil dentro del territorio. Obviamente también es necesario revisar todo esto que tiene que ver con el cumplimiento de penas, porque ahí estamos puestos en una especie como de retaguardia para los delincuentes y todo eso tiene que ser revisado. Pero desde mi perspectiva arranca con una revisión y una reingeniería profunda dentro de la Policía Nacional Civil. Ok, doctor, nos hemos referido al hacinamiento que ya no existe al interior de los diferentes centros penales Bartolinas saturadas. Hoy por hoy se plantea la posibilidad de un brazalete a aquellos reos en fase de confianza para que ellos pudieran de una u otra forma ceder un espacio a otras personas para que lleguen. ¿Qué tan factible, bajo su experiencia, puede resultar esto? Bueno, en la medida que tecnológicamente sean equipos de alta calidad, que su control a nivel de GPS de las conductas de las personas sea funcional, yo lo veo como algo bueno, como también vería bueno que se revisen ciertos límites de sentencia de delincuentes enfermos en fase terminal o delincuentes que ya sean demasiado mayores, es decir, que puedan regresar a la sociedad sin que sigan haciendo más daño. Pero independientemente de eso, creo que hay que invertir en la fase carcelaria, porque acá estamos en una situación de tal magnitud que si la policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo y los jueces hacen su trabajo, estaríamos hablando de muchos más reos de los que hay en este momento. Entonces sí, creo que la sociedad tiene que comprender que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque es un costo, es un elemento que va cargando sobre el presupuesto. Hay que pensar, hay que recordar que los reos necesitan un sitio físico donde estar, pero más importante, tienen que recibir comida, tienen que tener gente que los esté vigilando, que los esté cuidando, es decir, es un sistema caro el sistema penitenciario. Pero creo que deberíamos buscar que el sistema penitenciario quede solo para aquellos delincuentes que desafortunadamente son la mayoría dentro de nuestro sistema, pero
solo aquellos delincuentes que son de verdad peligrosos, es decir, el crimen organizado, las pandillas, gente que comete delitos en serie. Esos deberían ser los objetivos fundamentales de los centros penitenciarios, y estas otras medidas alternas se pudieran usar con delincuentes más de carácter de violencia social o de otro tipo, cuya peligrosidad para la sociedad no es tan relevante. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado acá en Debate 33. Gracias, y con las disculpas del caso, pero que pasen una buena noche con sus conferencistas. Gracias a usted. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Hacemos una pausa comercial acá en Debate 33 y volvemos rápidamente. Bueno, vamos profundizando sobre las causas de esta situación. Hay razones estructurales, algunos dicen económicas, pero en este espacio vamos a hablar de la razón social, humana, de la violencia. En la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud ya nos ubicaba como el tercer país más violento del mundo, detrás de Colombia y de la entonces Federación Rusa. En parte por eso decidimos hablar con un historiador para que nos diera la perspectiva del comportamiento de los salvadoreños en relación a la violencia. Esto fue parte de lo que nos dijo. Escuchamos. No existe una sociedad humana que sea violenta por naturaleza. Por ende, la salvadoreña no encaja en eso. El salvadoreño es violento porque los indígenas salvadoreños eran violentos. Eso es una gran falacia. Eso no es así. Quedémonos con que la violencia es una construcción social. Entonces, la misma sociedad va construyendo a los individuos violentos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con exclusión, con separación, con no equidad en algunas cosas, con varios elementos. Bueno, investigando las causas de la sociedad violenta en la que vivimos, hemos encontrado con aseveraciones científicas como esta. Escuche usted. Vamos a ver si la tenemos en pantalla. Bueno, ahí la tenemos. Los niños más peligrosos son resultado de una combinación perversa de experiencias y de un desarrollo caótico. Negligencia del niño en su etapa temprana, sumado a experiencias estresantes y traumatizantes, crean niños violentos que no sienten remordimiento. Ahí tenemos esa aseveración de carácter científico. Doctor Fortín, hemos hablado ya con el general Corado, que habla acerca de la debilidad del Estado. Usted también ha insinuado que también la debilidad del Estado, partiendo de que la policía tal vez no tiene ni la capacidad de operación por dificultades financieras, o tal vez la capacidad de disuasión, por lo tanto. Pero ¿es eso suficiente como para entender, partiendo de lo que nos dijo también el historiador, el fenómeno de violencia en este país? ¿Hay algo más? ¿O son los salvadoreños más tosudos, más violentos o más agresivos que otras sociedades? No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba el doctor Urquicia. Realmente, lo que habría que decir más bien es que, y voy a hablar como psiquiatra, recordando que los psiquiatras son médicos para cualquier político que lo haya olvidado, que realmente los seres humanos tenemos dos instintos básicos. Y esos dos instintos básicos, por lo menos al decir de Freud y los neofreudianos, pocos más, pocos menos, son el instinto de la vida y el instinto del tánatos. El instinto del tánatos es lo que se llama la agresividad. La agresividad de alguna manera es necesaria para poder competir y para poder avanzar en el camino de la vida. El problema es, al decir de un profesor de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, que es era el doctor Alonso Fernández, que decía que la violencia es la psicopatología de la agresividad. Esto quiere decir que todos los humanos tenemos un potencial agresivo, todos, absolutamente todos. Y hay estudios, el estudio de Carstens, que sugiere, por ejemplo, que el hacinamiento y pues otra serie de factores inciden en la violencia. Pero si bien eso es cierto, el problema es cuando no tenemos un superego, una conciencia moral que nos diga hasta aquí. Es decir, cuando no tenemos un aparato normativo que nos sugiera cuáles son nuestros límites. Cuando un niño crece o una niña crece sin saber lo que es adecuado, aunque se le diga, porque muchas veces es no, mira, mentir es malo, no, mira, esto no se debe hacer, no, esto, aquello no se debe hacer. Pero cuando vive en un entorno impune,
Y lo digo a propósito porque mi propia hipótesis es que uno de los problemas de El Salvador es precisamente la impunidad, es decir, aquí los políticos sobre todo, no todos por supuesto, porque hay algunos que son muy buenos, pero la mayoría desafortunadamente, pues se creen impunes sobre la ley, sobre la Constitución. Ellos son los que van a interpretar todo, ellos van a ver si le hacen caso, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, ellos son los que van a decidir cuándo es adecuada una sentencia de un juez. Hombre, ¿qué le queda al ciudadano común cuando entonces observa que los llamados a sí mismos padres de la patria, de alguna manera, pues todo el tiempo están diciendo que están arriba de la ley? Y la impunidad y la intolerancia son los dos factores que se combinan desde mi propia perspectiva para generar el fenómeno que actualmente tenemos. Es decir, cuando un político se convierte también en un ser intolerante, cuando ocupa un día sábado o cualquier otro día para insultar a todo el que no piensa como él opina, cuando ocupa los aparatos del Estado para hacer eso, pues entonces estamos delante de un Estado intolerante. Y mucha sangre le costó a El Salvador, realmente, sangre de soldados, sangre de guerrilleros, sangre de El Salvador propiamente dicho. Realmente mucha sangre le costó como para que a estas alturas sigamos con esa intolerancia casi anacrónica, o si quitémosle el case y se convierte en completamente anacrónica, y la impunidad que estábamos mencionando. Entonces, los seres humanos que podemos tener algo de agresividad porque es natural y es normal en nosotros, de repente se convierte aquello en un estallido de violencia. Y ahí es donde estamos en El Salvador. Si somos el segundo país, si somos el tercer país más violento, eso no lo sé, realmente no lo sé. Creo que hay como mitos urbanos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, todos los países que yo conozco tienen la avenida más larga del mundo, todos. Argentina la tiene, México la tiene, España la tiene, todo el mundo, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero los países grandes todos dicen tener la avenida más grande del mundo. Y todos los países, parece ser que los vecinos nuestros se disputan la extrañamente, y obviamente no es honrosa, condición de ser uno de los más violentos. Pero lo que pasa es que lo que el general mencionaba también es cierto. Nos hemos convertido en un corredor del narcotráfico. Habría que ver qué tanto entonces esto de la tregua entre pandillas, por ejemplo, ha servido para cosas buenas. Ciertamente no han muerto muchas personas, pero qué tanto también ha sucedido que se han puesto de acuerdo y entonces ahora es un corredor más expedito, digamos, para que el narcotráfico circule. Y si eso es así, pues entonces en vez de haber ganado, hemos perdido. Porque el narcotráfico verdaderamente pues es una de las actividades más horrendas que puede haber, porque es trata de personas, es asesinatos, es todo lo que ustedes quieran, y es ahí donde estamos nosotros en medio. Bueno, muchas personas dicen que los políticos actuales, tanto Sigmund Freud como Carrara o Lombroso, encontrarían ejemplares espectaculares para llegar a una investigación en este tema. La misma pregunta se la trasladamos a usted, general Corado. Bueno, la verdad que la exposición del doctor ha sido muy de alto nivel, muy excelente. Mire, yo creo que aquí hay otros factores, además de lo que ha mencionado el doctor. Mire, el conflicto armado interno nos desnaturalizó como país y como sociedad. Comenzamos a tener unas costumbres al margen de la ley y esos delitos quedaron impunes. Aquí no conocíamos los secuestros, no conocíamos las extorsiones, no conocíamos la falta de respeto a los símbolos patrios, el irrespeto a las autoridades, el irrespeto a la ley, etc. Esa es una herencia que nos dejó el conflicto armado y no hemos podido reacondicionarnos a la situación de paz como país. Para mí ahí está el origen de muchos de los defectos que tenemos ahora como nación. Por supuesto que esto hay que agregarle que somos un país con un territorio muy estrecho, con una superpoblación. En realidad, yo recuerdo que allá por los años 60, principios de los 60, teníamos 2 millones de habitantes y ya se consideraba que El Salvador era un país que tenía una población muy grande, y ahora tenemos 6 y más los que están en el exterior. O sea, pues que ese es un factor que no deja de incidir en la problemática delincuencial. Aparte pues de las leyes inapropiadas que hablábamos al principio, que provocan impunidad, el desempleo, la deficiente educación que tenemos, los valores morales que hemos perdido en alguna medida por la desintegración familiar, por la migración excesiva de salvadoreños
hacia el exterior, que dejan a sus hijos abandonados acá, o al cuidado de personas que no están capacitadas para poderlos conducir. Entonces, la desintegración familiar, pues indudablemente que juega un papel importante acá. Entonces yo creo que son múltiples las causas que nos... Además, pues la agresividad de la que ya se ha hablado. Bueno, vamos a traer a colación la opinión de una persona que ha opinado con mucha certeza durante un par de décadas. Escuchemos lo que nos dijo el padre José María Tojeira sobre las causas de la inseguridad en el país. La última causa de la violencia, diría yo, la inseguridad es por una violencia desbordada que no es controlada por el Estado salvadoreño, ¿verdad? Ese es lo que hay. Pero si empezamos a buscar causas, yo creo que es la desigualdad existente en el país la que genera violencia, porque las desigualdades grandes son una forma de violencia. Bueno, ya escuchamos lo que dijo el padre José María Tojeira. Doctor, su reacción. No, el padre tiene razón, o sea, el padre tiene razón. Todos estos son fenómenos que inciden y situaciones que inciden en un fenómeno de violencia. Es decir, él hacía una consideración más bien sociológica sobre la violencia. Yo como psiquiatra pues hacía consideraciones de corte psicológico. El general como militar hablaba de consideraciones pues de orden de seguridad. Pero todo esto no es que sean distintas verdades, es que es la sumatoria de los elementos que constituyen lo que es la violencia. Pero parece ser que todos coincidimos también un poco en que no hay una situación de límite. Es decir, no hemos logrado poner límites dentro de nuestra sociedad. Y esto es el problema central que yo veo. Es decir, la gente se siente impune. Y es un poco la repetición de lo que decía hace un rato. Y esa impunidad es mala. Ok, en general, rápidamente por tiempo, ¿de dónde viene esa impunidad? ¿Viene de la clase política? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Uno de los factores principales de la impunidad es que no se aplica la ley correctamente. Es decir, se dice de que de 100 delitos que se cometen, solamente el 5% se judicializa. Entonces ahí tenemos un 95% que puede operar libremente y sin que la ley pueda aplicársele adecuadamente. Ese es un factor importantísimo. Bueno, gracias, general. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el mayor afectado por esta violencia, usted también tiene la palabra. De eso vamos a tener al volver de los patrocinadores. Estamos de regreso, gracias por continuar con Debate Político. Vamos a ver lo que opina nuestra audiencia a través de nuestras diferentes redes sociales sobre el tema de esta noche. Iniciamos rápidamente conociendo la participación ciudadana por medio de nuestra cuenta de Facebook. Stanley Rosa nos dice: no hablemos tanto y vamos al meollo del asunto. La razón de todos los males de El Salvador vienen de la pobreza, tanto económica como cultural. Todos los demás males dependen de estos. Ana Valeria opina: lo principal es la sobrepoblación en nuestro país. Hay muchas injusticias sociales y eso alienta a los más débiles de moral a buscar obtenerlo todo por la vía fácil, ya sean de la clase baja o alta, y utilizan a un sistema que, lejos de proteger a la ciudadanía, encubre a los delincuentes y a los más al final y los ha dejado alejado de sus fechorías. Alejandro Canales también opina: las desigualdades sociales, pero sobre todo la falta de dureza de nuestras autoridades. Si la PNC captura, los fiscales al final los dejan libres, entonces no sirve de nada la labor policial, se convierte en un chiste para los criminales. Edgar Romero también comenta: tengo una pregunta, México tiene militares en las calles, pero los tienen por el narcotráfico, pero ¿será que al final hemos tardado mucho tiempo en sacar a los militares a las calles? Pregunta y reflexiona Edgar Romero. Veamos los Twitter rápidamente, qué es lo que opina la ciudadanía.
Joaquín Marroquín dice, es necesario retomar los cuerpos de seguridad pública con elementos modernos de prevención y corrección. Pregunta Mario Grisales Giral, dice, la PNC no funciona, debe de existir una policía como en Colombia o en Inglaterra debe de ser igual que la milicia con disciplina. Minro Benítez dice, el país es pequeño en territorialidad. Qué casualidad que no se sepan cómo operan ciertos grupos delictivos. Gina también opina, para mí las causas son las desigualdades, también la carencia de fondos para combatir el dinero y presencia policial en autobuses. Ale Canal dice, consideran que el crimen organizado está más organizado que las autoridades para enfrentar este flagelo, pregunta ella. Merlos dice, una tregua presupone la existencia de una guerra, hay disposiciones a otra guerra, ¿quién la va a financiar? Pregunta, ¿estamos dispuestos en la paz? Líderes Solidarios dice, ¿cuáles serían las implicaciones en la salud mental de los salvadoreños? Parte de la participación ciudadana que usted esta noche le traslada a nuestros invitados. Rápidamente nos vamos con Carlos Toledo del otro lado del set. Bueno, vamos también a conocer inmediatamente qué es lo que piensa nuestra gente sobre las causas de la violencia en el siguiente sondeo que hemos preparado. Mire, las causas de violencia tienen raíces en la desintegración familiar, las malas relaciones sociales que existen en la sociedad, muchos vacíos existentes. Bueno, sería el maltrato familiar, la desintegración familiar, las malas influencias más que todo en la actualidad. Y el consumo y la inducción al consumo de drogas, alcohol. Tiene que ver como con la desigualdad, ¿verdad? Que hay, digamos, de lo económico, los problemas sociales, ¿verdad? También a veces influyen mucho los programas televisivos, ¿verdad? En el caso de los niños. Pequeños andan viendo caricaturas algo violentas, ¿verdad? Y están en el colegio y están peleando los niños. Pues la verdad creo que la falta de atención tanto del gobierno como de las demás personas. Bueno, ahí tenía usted algunos de los comentarios de nuestra gente vía este sondeo y por supuesto en las redes sociales. Doctor General, básicamente caen en dos categorías las afirmaciones o las preguntas de la gente. Unos hablan de la capacidad básicamente de la Fiscalía o de la Policía, entiéndase eso por investigación, detección, también disuasión, coerción y represión, y otros hablan acerca de una crisis estructural de valores o de antivalores aprendidos o generados a partir del final del conflicto armado. ¿Su opinión sobre estos temas? Bueno, pues en términos generales lo que han dicho ha sido un poco lo que mencionaba el general, lo que mencionaba el padre Tojeira, lo que mencionaba el doctor Bertrán Galindo, lo que mencionaba este servidor. Es decir, porque no está oculto bajo el sol, pues no es una situación que de dónde viene, ahí está. Tal vez con el único comentario que no estoy de acuerdo fue con el primero. El primero decía la amable televidente que la causa de la violencia era la pobreza. Y eso es una grosería, porque eso es tanto como decir que la gente pobre es gente violenta o que las condiciones de la pobreza son sinónimo de delincuencia, y eso no es así. La inmensa mayoría de la gente va a actuar de acuerdo a sus propios valores, no la inmensa mayoría, la gente va a actuar de acuerdo a sus valores. El problema es efectivamente de antivalores. Si las desigualdades generan estos antivalores y son evidencia de la misma impunidad de la que nos hemos estado refiriendo, si la gente no se siente protegida y como no se siente protegida no denuncia, y los pocos que denuncian, y eso que trabajando yo en medicina legal lo veo con harta frecuencia, pues la gente no quiere llegar a ser testigo, digamos, en un juicio. Y francamente lo sabemos, más de alguno de los testigos ha tenido un final triste, no muy feliz. Entonces todas las personas de alguna forma tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo que todo esto está traduciendo? Pues el miedo. El miedo. El Salvador es una sociedad con miedo. Y es una sociedad que en ese miedo pues tiene que enfrentarlo, porque valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que teniendo temores los enfrenta y los vence. Y se va a vencer, aunque vamos a hablar, entiendo yo, de esto después, pero se va a vencer
teniendo los valores, cambiando los antivalores que usted muy bien mencionaba por los valores y aprendiendo que la sociedad es un reflejo del ser humano y que el ser humano, siendo hijo de Dios, pues tiene capacidades de poder pues ser cada día mejor. Okay, general, partiendo de la participación ciudadana y por supuesto del sondeo que le acabamos de presentar a usted, la gente habla del narcotráfico en nuestro país. La ley de extinción de dominio no camina. Los partidos políticos no nos quieren decir quién le da la plata de pronto, pero yo le quiero presentar unas gráficas. Parte de lo que el CIO en su última encuesta nos presentó acá en Canal 33 en exclusiva, por cierto, algo que se refería el doctor a la tregua. Y es puntualmente porque la pregunta era, a su criterio, ¿quién es el mayor beneficiado con la tregua? Y mire usted, el 47% de los encuestados decían que eran los mismos miembros de las pandillas. Es decir, no hay más beneficiado que esto. Más adelante, otra pregunta que se realizaba era, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los 3 problemas a los cuales el gobierno ha dedicado mayor esfuerzo? El 13.9% de los encuestados decía la delincuencia. Sin embargo, ya nos compartió el doctor que son alrededor de 8 homicidios al día, porque la delincuencia tiene diferentes manifestaciones. No termina ni empieza en los homicidios. Hay un mosaico de oportunidades para aquellos que andan haciendo sus fechorías. Otra de las preguntas era, en su municipio, ¿qué resultados ha observado de la tregua entre las pandillas? Y el 51.5%, doctor general Carlos, amigos televidentes, decían que ninguna. Por favor. Bueno, la verdad es que las opiniones de la ciudadanía realmente son bastante sabias porque han enfocado los problemas tal como debe ser. Y yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ellos han manifestado. Pero yo creo que el problema del país es más grave que eso. Yo creo que comienza con la gobernabilidad que no existe en El Salvador. Vemos ahora cómo los partidos políticos se preocupan más por su interés particular que por el interés nacional. Vemos a la Corte Suprema de Justicia desafortunadamente enfrentada entre las salas de una manera que realmente no le conviene al país, no le conviene a El Salvador, porque damos una imagen pobre hacia el exterior y después pues lógicamente no vamos a tener inversión extranjera. O sea que hay que comenzar por ahí, hay que comenzar por el liderazgo nacional que estabilice el país, que sepa gobernar y que institucionalice a nuestro país, valga la expresión. Porque yo creo que ahí es donde comienza toda la deficiencia que tenemos en el aspecto de seguridad ciudadana, en el aspecto de salud pública, en la educación. Es decir, desafortunadamente los salvadoreños nos estamos acostumbrando a resolverlo todo a través de la violencia. Por ejemplo, las comunidades, cuando no les llega el agua potable, cierran las carreteras, afectando al resto de la ciudadanía. Ese es un invento salvadoreño. Cuando los maestros exigen mejores salarios o mejores condiciones para trabajar, hacen huelga. Es decir, nos hemos desnaturalizado, nos hemos desvirtuado aquella fama que teníamos como salvadoreños de ser gente trabajadora, gente honesta, gente que realmente obedecía a las leyes, y nos hemos convertido en un pueblo anárquico. Y yo creo que eso es lo que hay que corregir. Bueno, si tenemos entonces a una población tosuda y encima tenemos también a un Estado débil que no puede disuadir ni mucho menos judicializar y condenar, y luego tenemos una cultura generada de no cumplimiento a la ley porque sabemos que hay impunidad, ¿cuál es la solución, señores? Bueno, la solución es la que hemos estado casi insinuando los 4, ¿no? Es decir, la solución es poner reglas, que las reglas sean cumplidas, que sean universales, que es exactamente lo mismo que se le enseña o que se le dice a un padre y a una madre de familia que debe ser el proceso generativo de educación en sus hijos. Y básicamente son 2 las reglas. Primero, el amor es a toda prueba, así se le dice a los padres, es decir, no le haga a su hijo pensar que usted no le quiere. Pues si está enojado con él o ella, bueno, no importa, le dice estoy enojado, no has hecho las cosas bien, pero te quiero, a pesar de todo y contra todo, y no hay nada que tú puedas hacer, yo te quiero. Estoy hablando del papá y de la mamá en una familia. Y la segunda, que es más aplicable a las sociedades,
porque tampoco pues me imagino yo a los diputados hablando a todo el mundo que nos quieren y que esto pues no creo que tenga ninguna importancia realmente, no me sentiría mejor por ello. Pero el segundo elemento es lo que hemos estado diciendo. Hay reglas, en las familias debe haber reglas y las reglas son comunes y son generales para todos. Es decir, no son para este porque me cae bien y para este otro que no me cae tan bien, son diferentes. Las reglas son iguales para todos, nadie está sobre esas reglas en condiciones semejantes. Y eso es lo que debe ser en la sociedad. Cuando entendamos esto, cuando las instituciones sean normativas y no sean permisivas de cualquier condición, cuando, como perfectamente dijo el general, realmente los maestros, no todos claro, pero no enseñen que la forma de resolver las cosas es a través de una huelga y quemar llantas, o no digo los maestros, digo la gente del agua, la gente de los desmovilizados, los médicos con las marchas blancas, lo que sea. Cuando entendamos que no es esa la forma, sino el diálogo, la conversación, la comunicación, entonces habremos dado un paso importante que tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad, como hemos hablado. General, sus ideas. Sí, yo creo que hemos llegado al punto en que es indispensable que las autoridades políticas y sobre todo los líderes de los partidos políticos entiendan que El Salvador está por encima de todos los demás intereses y que hay que hacer un acuerdo nacional en el cual nos pongamos de acuerdo, valga la redundancia, en aquellos aspectos básicos. La seguridad ciudadana no puede ser múltiple, tiene que ser una sola política de seguridad ciudadana. Tenemos que ponernos de acuerdo en el desarrollo nacional, en el puerto de la Unión, en el Fomilenio 2, en todos aquellos aspectos que nos van a traer inversión y que vamos a crear empleo para desarrollarnos, debe de ser un solo criterio. Ese es básico para mí. En segundo lugar, establecer planes a corto, mediano y largo plazo que se cumplan, que trasciendan a cualquier gobierno, que sean planes de Estado. Y en relación con la seguridad pública, creo que vale la pena revisar la legislación y adecuarla a la realidad de El Salvador. Con todas las experiencias que hemos tenido después de los acuerdos de paz, vale la pena hacer una revisión a fondo de las leyes que están relacionadas con la seguridad pública y cambiarlas en aquello que haya que cambiar para que sean más eficientes. Y algo fundamental, reestructurar la PNC. Cambiarle su ley orgánica, adecuarla a la nueva realidad, modificar su funcionamiento operativo y diseñar los planes que le permitan ser una buena policía, porque yo creo que lo puede lograr, pero hay que trabajar mucho. Ok, bueno, señores, hemos escuchado la ponencia de nuestros dos invitados de esta noche, cuáles son las posibles soluciones, pero para nosotros es muy importante también lo que usted opina. A continuación, un breve sondeo de lo que la gente nos expresó ante las cámaras de Canal 33 sobre las posibles salidas, soluciones a esta crisis. Veámoslo. Yo creo que debe ser estrategias de gobierno. Nosotros como población podemos ayudar, pero creo que todo debe venir del gobierno. Poner más, por ejemplo, soldados a que anden por las calles. No sé, esa sería una medida. Que no los mandaran así en